¿Y si te dijera que una decisión tomada a puerta cerrada en Washington podría estar empujando al mundo hacia una nueva guerra en Medio Oriente? Documentos, advertencias militares ignoradas y una narrativa que cambia cada día, algo no encaja. Hoy vamos a analizar lo que realmente está pasando y por qué millones de personas empiezan a cuestionar esta guerra. Si quieres entender la verdad detrás de estas decisiones y no perderte ningún análisis directo y sin filtros, suscríbete ahora al canal, dale like al video, compártelo y déjame tu opinión en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo este tipo de periodismo. Uno de los detalles más reveladores sobre la decisión de Estados Unidos de atacar a Irán no está únicamente en los bombardeos en sí, sino en lo que ocurrió antes de que comenzaran. Diversos informes indican que dentro de la Casa Blanca se produjeron intensas deliberaciones internas y esas discusiones reflejan una administración que sencillamente no logra mantener una narrativa coherente. Las contradicciones no solo se perciben dentro del propio gobierno, sino también entre los republicanos, quienes parecen incapaces de ponerse de acuerdo sobre una cuestión fundamental: si lo que está ocurriendo es una guerra abierta, y a juzgar por los hechos, todo apunta a que sí lo es. El tono utilizado por Donald Trump al referirse a los militares estadounidenses caídos, tanto a los que ya han perdido la vida como a los que podrían perderla en el futuro, ha llamado particularmente la atención. En sus declaraciones, esas pérdidas se describen como algo que simplemente ocurre en una guerra. Esa forma de expresarlo revela una sorprendente ligereza con la que el expresidente ha tratado todo este conflicto. Según informes procedentes del interior de la Casa Blanca, varios asesores militares de Trump, entre ellos el general Dan Kenney, presidente del Estado Mayor Conjunto, advirtieron al presidente contra la posibilidad de lanzar un ataque a gran escala contra Irán. Durante sus informes, señalaron dos riesgos muy claros. El primero, la posibilidad real de que ciudadanos estadounidenses murieran en el conflicto. El segundo, el peligro de agotar aún más los ya limitados arsenales militares de Estados Unidos. Trump, sin embargo, rechazó públicamente un informe publicado por el Washington Post que afirmaba que el general Kenney se oponía a una guerra con Irán. El expresidente calificó esa información como 100% incorrecta. No obstante, otras investigaciones periodísticas, particularmente de CNN, señalan que varios altos mandos militares, incluyendo miembros del propio Estado Mayor Conjunto, expresaron serias preocupaciones sobre la posibilidad de una escalada militar y el riesgo de que el conflicto se expandiera por toda la región. Para quienes han vivido de cerca la realidad de la guerra, estas discusiones tienen un significado muy distinto. Los soldados conocen perfectamente el peso emocional que implica escuchar que un compañero ha muerto o presenciar cómo un amigo cercano es alcanzado por una explosión. Ese tipo de experiencias no pueden entenderse desde un despacho político ni desde una sala de conferencias. Por eso, para muchos veteranos, resulta profundamente perturbador ver a personas que jamás han experimentado ese horror celebrar decisiones militares con entusiasmo. Y aún más inquietante es escuchar cómo se describe la pérdida de vidas humanas como algo inevitable, como si fuera simplemente parte del procedimiento. Durante varias sesiones informativas con Trump y su equipo de seguridad nacional, estas preocupaciones fueron presentadas con claridad mientras se evaluaban las distintas opciones para confrontar a Irán. Sin embargo, finalmente el Consejo Militar no fue el factor determinante en la decisión final. Trump decidió seguir adelante. En los días posteriores, las fuerzas estadounidenses continuaron lanzando ataques contra diversos objetivos iraníes. Uno de los episodios más polémicos fue el ataque que terminó con la muerte de casi 150 personas. Investigaciones posteriores indican que es muy probable que esas víctimas murieran como consecuencia directa de acciones militares estadounidenses.
En el Congreso, las críticas no tardaron en aparecer. Algunos legisladores dejaron claro que nadie estaba defendiendo al régimen iraní ni al ayatolá, un gobierno ampliamente acusado de apoyar el terrorismo y reprimir brutalmente a su propia población durante décadas. Sin embargo, la cuestión central planteada por los críticos era otra. Si Irán ha sido considerado un adversario durante tanto tiempo, ¿por qué Donald Trump no defendía un cambio de régimen hasta hace apenas unos días? Durante su campaña, Trump prometió precisamente lo contrario. Aseguró repetidamente que no enviaría a jóvenes estadounidenses a luchar y morir en nuevas guerras en Oriente Medio. Ahora, muchos republicanos que anteriormente se oponían a una guerra con Irán han cambiado completamente de postura. Ese cambio repentino ha sido descrito por algunos congresistas como un ejemplo evidente de manipulación política. Las acusaciones son duras. Se habla de una narrativa construida sobre justificaciones cambiantes. En apenas 24 horas, los argumentos han pasado de una amenaza inminente a la necesidad de un cambio de régimen, luego a la cuestión nuclear, y nuevamente de vuelta a la supuesta amenaza inmediata. Para muchos críticos, esta situación recuerda inevitablemente a otro episodio histórico, la invasión de Irak en 2003, basada en las controvertidas afirmaciones sobre armas de destrucción masiva. En ese contexto, algunos legisladores sostienen que esta nueva intervención carece de legitimidad legal. Argumentan que no existía una amenaza inminente contra Estados Unidos y que tampoco se aprobó ninguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorizara el uso de la fuerza. Mientras tanto, el coste de la guerra sigue aumentando. Miles de millones de dólares se destinan diariamente al conflicto, mientras que en el propio país persisten problemas internos sin resolver, desde el acceso a la sanidad hasta la creciente presión económica sobre las familias estadounidenses. Y precisamente ahí surge la pregunta que muchos ciudadanos empiezan a formular: ¿cómo encaja todo esto con la promesa política de America First? Al mismo tiempo, la administración ha ofrecido diferentes explicaciones para justificar la operación militar. En algunos momentos se ha señalado el programa de misiles de Irán como motivo principal, a pesar de que anteriormente se había afirmado que ese programa había sido completamente destruido. Funcionarios de la administración han insistido en que los ataques fueron un éxito total, asegurando que los centros nucleares iraníes fueron completamente obliterados y que las instalaciones atacadas contenían uranio enriquecido. Sin embargo, estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo por parte de numerosos analistas y legisladores. Conviene dejar algo muy claro desde el principio. Según varios legisladores que asistieron a las sesiones informativas clasificadas, no existía una amenaza inminente contra los Estados Unidos por parte de Irán. Lo que sí existía, según se explicó, era una amenaza potencial contra Israel. Y aquí es donde surge una cuestión política y estratégica de enorme importancia. Si una amenaza contra Israel se interpreta automáticamente como una amenaza inmediata contra Estados Unidos, entonces Washington está entrando en un terreno completamente nuevo. A lo largo de los últimos días, los objetivos declarados de esta operación militar han cambiado en repetidas ocasiones. Algunos observadores contabilizan al menos 4 o 5 versiones distintas de la justificación oficial. Primero se habló de una amenaza inmediata, luego de la necesidad de frenar el programa nuclear iraní. Más tarde se mencionó la seguridad de los aliados en la región y después nuevamente volvió a aparecer el argumento de la amenaza inminente. El problema no es simplemente que existan diferentes explicaciones. El verdadero problema es que esas explicaciones no encajan entre sí, no forman una narrativa coherente. Por el contrario, se han ido modificando semana tras semana e incluso día tras día, a veces contradiciéndose directamente.
Algunos comentaristas han criticado a los medios de comunicación por cuestionar si Estados Unidos actuó siguiendo la iniciativa de Israel. Sin embargo, desde una perspectiva periodística, plantear esa pregunta no es un ataque político, sino una obligación informativa. Los periodistas están siguiendo los hechos. Por ejemplo, las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio generaron confusión inicial y posteriormente fueron matizadas. Al mismo tiempo, en una sesión informativa del Pentágono dirigida al Congreso, los funcionarios militares ofrecieron una versión que contrastaba con el relato presentado por la Casa Blanca. Según esa explicación, el escenario planteado no era que Irán estuviera a punto de atacar directamente a Estados Unidos. La hipótesis era distinta. Si Irán era atacado por otro actor, específicamente Israel, entonces respondería atacando intereses estadounidenses en la región. Ese matiz cambia significativamente el contexto estratégico. Reconocer esa realidad no convierte a nadie en anti-israelí ni implica una posición ideológica concreta. Simplemente significa analizar los hechos tal como se presentan. Mientras tanto, la administración ha intentado controlar el relato público. Voceros oficiales y aliados mediáticos han publicado mensajes y artículos tratando de corregir interpretaciones anteriores. El propio Donald Trump ha insistido en que Irán estaba preparado para atacar primero, una afirmación que, según algunos informes, contradice las evaluaciones presentadas por los propios funcionarios del Pentágono. Además, si el gobierno estaba tan preparado para esta situación como afirma, resulta difícil explicar por qué miles de ciudadanos estadounidenses quedaron atrapados en diferentes puntos de la región tras el inicio de las hostilidades. Cuando se observa esta situación en conjunto, surge inevitablemente un problema de credibilidad. Si los informes indican que los líderes militares se mostraban cautelosos mientras la dirigencia política avanzaba hacia la confrontación, el resultado es una creciente desconfianza pública. En ese contexto, las declaraciones del propio Trump tampoco han ayudado a disipar las dudas. Durante años insistió en que su prioridad era evitar nuevas guerras. Prometió que Estados Unidos dejaría de actuar como el policía del mundo. Sin embargo, ahora su administración se encuentra involucrada en una nueva confrontación militar en Oriente Medio. Trump ha argumentado que permitir que Irán desarrollara misiles de largo alcance o armamento nuclear sería una amenaza intolerable. También ha afirmado que esta era la última oportunidad para actuar antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Pero al mismo tiempo ha reconocido públicamente que podrían producirse bajas estadounidenses. Y sus palabras, una vez más, han sido objeto de controversia al describir esas posibles pérdidas como algo que simplemente ocurre en la guerra. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos empiezan a surgir señales claras de desgaste político. Un nuevo sondeo de CNN muestra que casi 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban los ataques aéreos contra Irán. Las cifras reflejan un problema aún mayor para la administración. El 59% de los encuestados afirma que no confía en que Trump tome las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar en esta crisis, y un 60% considera que el presidente no tiene un plan claro para manejar la situación. Estos datos son especialmente relevantes si se tiene en cuenta el origen político del propio movimiento MAGA. Durante años, ese movimiento definió su identidad precisamente en oposición a las llamadas guerras eternas de Oriente Medio. Trump ganó gran parte de su apoyo prometiendo exactamente lo contrario de lo que ahora está ocurriendo: reducir las intervenciones militares en el extranjero y traer a las tropas estadounidenses de regreso a casa. Sin embargo, la nueva confrontación militar contradice directamente ese mensaje político. Según estimaciones iniciales, el conflicto podría prolongarse hasta septiembre y costar alrededor de $1,000 millones al día. Todo ello mientras dentro del propio país muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas y presiones sociales crecientes. Este contexto ha provocado un fenómeno inesperado:
Incluso algunas de las voces más influyentes dentro del propio movimiento MAGA han comenzado a cuestionar públicamente la guerra. Comentaristas conservadores, analistas políticos e influencers que durante años defendieron a Trump ahora se preguntan cuál es el objetivo final del conflicto y si realmente encaja con la política de America First. Las divisiones internas son cada vez más visibles. Algunos recuerdan declaraciones pasadas de figuras políticas que prometían el fin de las intervenciones militares en el extranjero. Ahora esas mismas promesas se utilizan para cuestionar el rumbo actual. En el fondo, el debate gira en torno a una pregunta fundamental: ¿de quién es realmente esta guerra? Algunos críticos sostienen que Estados Unidos está actuando principalmente en defensa de intereses estratégicos de Israel más que de amenazas directas contra el territorio estadounidense. Otros argumentan que el verdadero objetivo debería ser exclusivamente la protección de los ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, figuras políticas como el senador Lindsey Graham han pedido una escalada aún mayor del conflicto, proponiendo ataques directos contra grupos aliados de Irán como Hezbollah. Este tipo de declaraciones refleja la intensidad del debate dentro de la propia coalición política que llevó a Trump al poder. Y precisamente ahí se encuentra el mayor desafío para la administración, porque si incluso los sectores más fieles de su base electoral comienzan a preguntarse por qué empezó esta guerra, entonces el problema ya no es únicamente militar o estratégico. Es un problema de credibilidad política. Y en política, una vez que la credibilidad comienza a erosionarse, recuperarla suele ser una tarea extremadamente difícil.